Hola amigos, amigas, estamos en una edición por Facebook Live de La Voz del Consumidor, que habitualmente nuestra comunidad y nuestros amigos y amigas lo reciben los días sábados. Pero hoy día tenemos un inicio de un programa que vamos a continuar en el tiempo también por Facebook Live, La Voz del Consumidor. Y hoy día tenemos un invitado importante, un invitado que ha estado en la polémica, que ha estado en la discusión pública y que ha desnudado un mundo de situaciones anómalas en nuestro país, que también ha habido incluso, podemos decir, leyes especiales que le podríamos llamar como ley felices y forrados. Estamos hablando de que tenemos hoy día como nuestro primer invitado por Facebook Live de La Voz del Consumidor a Gino Lorenzini. Gino, un gusto de tenerte y gracias por haber aceptado esta invitación a conversar con La Voz del Consumidor. Hernán, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de estar acá con Conadecus. Para mí es un honor porque también podremos conversar muchos temas de consumidor y muchos temas que finalmente le importan a la ciudadanía. Así que gracias por la invitación. Gracias, Gino. Bueno, mira, nuestro interés es ir poder entregar la información a la ciudadanía de primera fuente y desde todos los ámbitos, porque claramente tenemos información cruzada en donde tú has estado involucrado como primer actor. Y lo primero que me gustaría preguntarte, ¿cómo le explicamos la situación de las triangulaciones y los efectos que ha tenido y quiénes son los que están involucrados hoy día? Personalidades que han aparecido a un montón de personajes públicos, exministros, ex familiares del presidente, que han andado dando vueltas en el ambiente público. Incluso hay una información que sacó CIPER, ¿eh? Un reportaje que salió donde efectivamente se va confirmando lo que tú has afirmado. Yo lo leí completo y me pareció impresionante. Las pérdidas que provocaron estas empresas, que además, Gino, desde mi punto de vista, y yo te lo dejo ahora a ti, esto es lo que más pareció a un caso cascada. Este es un caso cascada como por la triangulación de empresas, la trama que tiene, es como el caso cascada. Te dejo a ti, explícanos y expliquémosle a nuestros amigos de La Voz del Consumidor qué es esto. A ver, una triangulación es mover los recursos hacia una sociedad, pero no con la finalidad de invertir en ese lugar, sino de triangularlos para finalmente ocupar ese poder y tomar el control de las decisiones, por ejemplo, de una AFP o de una compañía de seguro. Tenemos hoy en día tres casos de triangulación, es decir, hay cuatro casos de triangulación. Voy a explicarlo desde el histórico. Es uno con José Piñera, que muchos años atrás, entre el año 96 y el año 2007, creó una sociedad que se llamaba Génesis, que estaba en la isla de Guernsey, que eso es en el Reino Unido, y donde, ¿qué hizo? Para explicar la triangulación, agarró los fondos de pensiones de AFP Habitat, AFP Provida y AFP Cuprum, fondos que el Estado nos obliga a ahorrar, y nuestros ahorros se los pasan a Génesis, en Inglaterra o en el Reino Unido, para ser más específico. Y del Reino Unido vuelven a invertir en Chile. E invierten en distintas acciones, dentro de las cuales son acciones de AFP Cuprum, Provida y, ¿cómo se llama esto? Habitat. Eso ocurrió entre los años 96 y el año 2007, es una histórica. ¿Y por qué es tan Ya. importante? Porque marca un precedente, que la superintendencia saca un dictamen en el año 2004 que dice que esto es ilegal porque vulnera el artículo 45 bis, porque el 45, ¿qué dice? Que tú no puedes invertir ni directa ni indirectamente ahorros previsionales en AFPs o compañías de seguro. Acá nadie ha hablado de las compañías de seguro, y que es un detalle no menor. Entonces, volvamos ahora al presente, dado que tenemos esa jurisprudencia que es muy importante. Por ejemplo, Sí, por si supuesto. don Hernán Calderón con Conadecus quiere defender a todos los consumidores que estamos obligados a ahorrar en AFP, es muy importante este antecedente, porque eso son pruebas, son hechos, que va más allá de mi juicio. No, yo puse el dictamen público del caso de José Piñera y la triangulación de Génesis, que ya es del pasado, pero que es un precedente. Vamos con la Exacto. segunda. La segunda es la triangulación entre Habitat. Luego de Habitat triangula los fondos a un fondo de moneda asset que se llama Pionero,
de Pionero invierten en ILC, inversión en la construcción, que incumple doblemente la triangulación. ¿Por qué? Porque ILC es dueño de Habitat e ILC es dueño de Confuturo, la compañía de seguro. Ya, ¿Cómo perfecto, la demuestro conozco. demuestro que está coligado? Porque el director de Moneda Asset, René Cortázar, también es director de ILC, por lo tanto sí está afectando la toma de decisiones. Hay un Y a la conflicto de vez, interés, además. Ahí hay un conflicto de interés, absoluto. lógico, Y el absoluto. superintendente dice, no, si no se afecta, si es el mismo director, ni siquiera Sí, fueron sutiles de elegir un director distinto. Pero no tan solo eso, sino, por ejemplo, alguien que a mí me ataca mucho, el ex superintendente Alejandro Ferreiro, él fue elegido por ILC director de Confuturo. Y Confuturo está incumpliendo el 45 bis porque es una inversión indirecta en una compañía de seguro. Ahora la gente puede decir, ¿y en qué me afecta en la práctica a mí? Déjenme dar un ejemplo concreto. ¿Cómo parte esto? Año 2011, primer gobierno de Sebastián Piñera, y él invierte en el Fondo Pionero. Habían 600 invierte, millones, pero ¿sí? ¿invierte él directamente o a través de quién? Ah, perfecto. Lo que pasa es que él pasa su dinero a un fideicomiso ciego, pero el tema es que en la declaración de patrimonio, él no pone le pasé tantos millones de dólares a mi fideicomiso. Él lo que pone es que puso 30 millones de dólares en 2011 al Fondo Pionero, por lo tanto él tiene plena conciencia de que Ya, puso dinero en Pionero. Él no es que no sabía, y eso es algo muy ya. importante No lo puso de el delimitar. administrador del fideicomiso, lo puso él directamente. Exactamente. Entonces, él, por más que fue a través del fideicomiso, pero él al declararlo públicamente que sabe que era el Fondo Pionero, lo sabía. Y eso es muy importante. Segundo, habían previamente en Pionero 600 millones de dólares. Luego el Exacto. presidente de su patrimonio personal pone 30 millones de dólares. Y al mes siguiente, mágicamente, las 5 FP ponen más de 300 millones de dólares adicionales, haciendo un fondo de 1.000 millones de dólares, Ah, que es un fondo gigantesco. Y gigantesco. justo al año siguiente se crea inversión en la construcción. ¿Y quién es el principal inversionista de inversión en la construcción? El Fondo Pionero. Al invertir los ahorros previsionales en el Fondo Pionero, finalmente imponen directores en Hábitat. Y al tener directores en Hábitat, pueden, por ejemplo, Hernán, y en esto en consumidores bastante grave, tener información privilegiada, como por Por ejemplo, supuesto. que las AFP van a invertir en la TAM, caiga el precio que caiga. Recordemos que solo este año la TAM ha perdido un 85% de valor. Miles de consumidores han perdido. Pero ¿qué pasa si la AFP justo le compra a, por ejemplo, porque para que alguien entienda esto, mira, la TAM, ponte tú, estaba en 3.000 pesos y Exacto. cae a 2.000 pesos. Pero para que haya un precio, hay alguien que compra y hay alguien que vende. Por Por lo supuesto. tanto, si yo tengo la información privilegiada que la FP va a comprar, pero la FP puede no comprarla a cualquiera, puede poner justo una orden de compra en los últimos 15 minutos en la bolsa y, por ejemplo, alguien de Moneda Asset, donde está el fondo de Piñera, vender la TAM y ¿quién le va a comprar esa acción? La FP. Y eso se llama conflicto de interés, al Por punto que supuesto. Porque en el caso de la hay TAM, los información fondos privilegiada. previsionales hemos perdido 1.000 millones de dólares. Y por eso es que el caso de triangulación es tan importante de que se investigue en la comisión investigadora, porque la primera arista, la arista del poder ya está. De hecho, por otro lado, el superintendente de pensiones afirma de que esto sí cumple la normativa vigente y eso la verdad es que le está mintiendo al país. Y si me permiten compartir un segundo, porque a mí me gusta demostrar las cosas con hechos, si puedo compartir pantalla, porque el superintendente que dice, ok, ¿hay inversión indirecta por el 45 bis? Sí, sí la hay, y lo reconoce. Pero Ya. dice, a la vez, la inversión indirecta tiene que ser significativa. ¿Qué quiere decir significativa? Que supere el 0,1% de los fondos de pensiones y copulativamente, es decir, a la vez, el 0,5% del fondo de destino, que sería en este caso Pionero. Y el superintendente dice, mira, no se cumple lo del 0,5, pero sí Ya. se cumple el 0,1. Y en eso Macías miente, quiero demostrarlo públicamente. Entonces, ahora voy a volver a compartir pantalla. Voy a entrar acá a internet y quiero compartir lo siguiente, si me lo permiten. Voy a abrir la página de la Superintendencia de Pensiones, más que nada es por un tema de hacer
público el don de verificar lo que estoy diciendo y que quede la prueba, porque ya hemos detectado que el superintendente está modificando el sitio web y por eso es tan importante ir generando pruebas públicas. Hoy día, para que quede más que claro, estamos a 22 de diciembre, yo ingreso acá en estadísticas e informes, luego voy a ir agrandando, en estadística e informes bajo un poquito, abro acá en sistema de pensiones, bajo otro poquito, estadísticas financieras, y ingreso a estadísticas financieras de los fondos de pensiones. Ingresamos. Luego de ingresar, está acá cartera de inversiones al julio del 2020, voy a poner ver. Esto te lo estoy dejando porque como tú eres abogado, las pruebas son muy importantes. Yo después bajo acá y está primero cartera de inversión de los fondos de pensiones, el primer título no, sigo bajando sector empresas, este es el importante, y voy acá al final, diversificación de los fondos de pensión en cuotas de fondo de inversión. Y acá puedo revisarlo por AFP, que es, lo que es la norma del significativo que dice Macías. Entonces voy a abrir acá 3 AFP, Hábitat, déjame que quiero irme para atrás porque quiero abrirlas por separado para que podamos ir revisando uno a uno. Entonces, volvemos acá, sector empresas, diversificación, y vamos a ver si es que ahora sí, bueno, no sé por qué no me está dando el segundo botón, pero vamos uno a uno. Vamos a ingresar ahora cuadro 20, diversificación de los fondos de pensiones de AFP Hábitat en cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos nacionales. Al 31 de julio del 2020 en millones de dólares. ¿Estamos claros? Ahora, voy a agrandar un poquito esto, voy a mover un poco para poder mostrar bien. Y acá, ¿qué te muestra? Te muestra el nombre del fondo, el mnemotécnico, la condición E y R. Voy a mostrar qué significa E y R que está acá al final. Acá la E significa que cumplen los requisitos de elegibilidad, es decir, los límites de los límites de significancia, y R quiere decir que no cumple los requisitos. Esto es muy importante, Hernán, porque acá esto demuestra que todos los que tienen R están incumpliendo. Y por lo tanto ni siquiera serían elegibles. Volviendo acá arriba, está el fondo A, B, C, D, E y el total. Lo que vale para el régimen de inversión es el total. El superintendente está calculándolo con cada fondo y eso es una mentira. El régimen de inversiones valoriza los porcentajes en el total, al punto de que acá hay 2 columnas muy importantes, que son la prueba. Porcentaje sobre el total de fondos de pensiones, el requisito copulativo 1, y el requisito copulativo número 2, porcentaje sobre el emisor. Para poner un ejemplo, acá mismo, este fondo, por ejemplo, hagamos el fondo BCI Small Cap, que este es del BCI, tiene una E que sí cumple. Ahora, tiene 10 millones de dólares en total, lo que es un 0,02%. Necesitaba un 0,10, por lo tanto está bajo el límite, cumple, pero es un 10% del fondo que es sobre el 0,5. Pero como necesita ambos requisitos, está bien y por eso tiene una E. Ahora, ¿qué pasa si bajamos? Y voy a ver si es que puedo buscar, y voy a poner pionero. Y acá apareció el pionero fondo de inversión, es decir, los ahorros de Hábitat. ¿Cuánto tienen invertido en pionero? 167 millones de dólares. Ese es el dato importante, lo voy a agrandar un poquito. Pero lo más relevante es que el mismo sitio web de la superintendencia reconoce un 0,28%. 0,28 es mayor que 0,10. Por lo tanto, incumple el parámetro normativo número 1 del régimen de inversiones y el parámetro número 2 es un 42%, es decir, estos 167 millones de dólares en el vehículo que es pionero representan un 42%, casi 100 veces fuera del límite. Y al incumplir ambos límites, la misma superintendencia de pensiones me reconoce que tiene categoría R de rechazado. Entonces, para graficártelo, Hernán, acá tenemos un superintendente de pensiones que por encubrir un presidente le está mintiendo al país. Lo hizo la semana pasada en el Congreso. Y yo estoy mostrando acá de fuente pública, de la misma superintendencia que para el caso de Hábitat está fuera de los límites. Y no es solo para Hábitat, también incumple en el caso de Provida y en el caso de Capital. Por lo tanto, acá realmente no se entiende que un superintendente encubra una situación y que no cumpla su rol. Yo, en lo que él diga, firme, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es la prueba que acabo de mostrar. Los fondos de pionero sobrepasan los límites y por lo tanto acá sí se está vulnerando la ley y hay una triangulación que está beneficiando a grandes grupos económicos, incluidos los ahorros del presidente de la República.
Gino, también hay un dato que aparece dentro de la información de esta inversión de 500 millones de dólares donde hubo una pérdida del 80%. Bueno, ¿cómo le explicamos eso? ¿Cuánto le afecta a los afiliados esto? ¿Cuál es el impacto que tiene? Porque claramente invertir además una empresa que no cumplía los requisitos, no había pasado los requisitos de cumplimiento de riesgo, no tenía un tiempo bastante reducido de tiempo de que se había creado, y donde hay otros personajes más, como el decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, ex ministro, don José Gregorio, que están ahí, están todos en la palestra, y además unas relaciones familiares entre el presidente de la asociación de AFP con uno de los socios de estas empresas. ¿Cómo impacta esta pérdida en los afiliados? Porque claramente alguien la pagó. ¿Quién la paga? Los afiliados. Ahí está. A ver, déjame explicar que eso ya pasamos a la tercera triangulación. Ya dejamos cerrada de que es un hecho evidente la triangulación anterior. Pasemos a la nueva, que es Volcom AGF. Déjame explicar Exacto. quién es Volcom. El hijo de Sebastián Piñera, Sebastián Piñera Morel, crea una sociedad del año 2015 junto con Felipe Larraín Ninat, hermano del gerente general de la Asociación de Exacto. FP, para ir haciendo toda la red, y otro personaje que es el señor Bulnes, ambos con los tres amigos del San Giorgio, para hacer un poco el tema. Bueno, las Piñera, cofradías. Piñera hijo crea la sociedad y a los 2 meses se sale, pero no se salió realmente porque justo le generó un préstamo de 500 millones de pesos que a la fecha de hoy no se lo han pagado, por lo tanto sí está ligado el hijo del presidente directamente, eso es un hecho. Hay Ya una deuda, salió esa deuda es la de los 500 millones que todavía no se cancela. y que salió en CIPER. Esa fue la que salió en CIPER, justamente. Pero ahora salió hoy día un reportaje en La Voz de los que Sobran que es mucho más grave. ¿Por qué? Porque esto vincula a los 4 hijos del presidente y al presidente. Y te la quiero explicar. ¿No? O El, sea, es report más grave. el reportaje de La Voz que los que Sobran demostró que hay una empresa que se llama Odisea, relacionada con Bancar. Bancar pertenece a Piñera. Entonces, a nivel de cascada está relacionado directamente con el presidente. Y Odisea tiene 4 socios, además de Bancar, que está el presidente, tiene otros 4 socios que son los 4 hijos del presidente. Es decir, acá estamos hablando de Sebastián, Cristóbal, Magdalena y María Cecilia. Los 4 hijos del presidente tienen una empresa que se llama Odisea. Primero, a nivel general, ¿cómo tienen un patrimonio de 170? Es decir, son más plata, pero lo que Odisea invirtió en 14 fondos de Volcom, y esto es el detalle, fueron 170 millones de dólares. Ojo con este punto. 170 millones de dólares a los fondos de Volcom. ¿Y por qué necesita esa plata Volcom? Porque el requisito para poder levantar fondos de AFP es que tengo que tener un fondo de al menos 20 millones de dólares. Entonces, la familia Piñera pone los 20 millones de dólares y recién ahí pueden cumplir uno de los requisitos para poder levantar la plata de las AFP y ahí llegan más de 500 millones de dólares desde la AFP a potenciar el fondo de Volcom. Ahora, ¿dónde está lo ilegal? En que por ley yo no puedo levantar, por ejemplo, plata de una AFP. Es decir, imagínate que yo lleno Lorenzini, oye, AFP me pasa plata, o tú, Hernán, AFP me pasa plata, ¿te van a pasar plata? No, porque hay requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos? 1, clasificación de riesgo en la Comisión Clasificadora de Riesgo. Ningún fondo de Volcom tiene clasificación de riesgo, primero. Segundo, ellos pueden decir, no, es que los fondos donde, por ejemplo, el fondo P secundario 2 invierte en un fondo de Ardian en Europa. Entonces, no, es que los fondos de allá sí tienen clasificación de riesgo. Mentira. El mismo reglamento interno del P secundario 2 reconoce que afuera tampoco tienen clasificación de riesgo. Por lo tanto, completamente fuera de norma. Es decir, las AFP, su deber fiduciario, nunca le tuvieron que haber pasado un peso a Volcom. Y le pasaron 500 millones de dólares. Y no tan solo eso, Hernán, sino que en el caso de, por ejemplo, el fondo P secundario 2, pierde el 31 de octubre de 2017 un 80% en un día. Haciendo la auditoría, ¿qué ocurre? ¿Fue una pérdida que perdió el fondo Ardian? No, el fondo Ardian efectivamente no ha tenido pérdidas.
El que tuvo la pérdida contable fue el fondo de Volcom. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí habían 5 FP, es decir, 4 FP, Habitat, me parece que es Provida, es decir, 4 AFPs pusieron 156 millones de dólares en este fondo P secundario 2. Y el día 31 de octubre del 2017, contablemente, y ese es el truco, pierden un 80%. Y acá, ¿qué es lo que dice en el estado de resultados? Reconoce la pérdida de 80%, pero dice esto fue una disminución de capital. Y acá la gente no es experta financiera, y en esto quiero ser bien claro, una disminución de capital, voy a hacer un ejemplo sencillo. Si somos socios, por ejemplo, en NAN, y tenemos 10 acciones o 10 cuotas, y cada acción vale 100 luquitas, tenemos un capital social de 1 millón de pesos. Si esto de verdad fuese una disminución de capital, lo que se hace es agarrar de las 10 cuotas, vamos a disminuir un 80%, y esas 8 cuotas se destruyen y nos devuelven a ti y a mí el monto que cada uno tenemos, y por lo tanto disminuye mi cantidad de cuotas, si es que disminuye el precio. Es contabilidad básica. Pero acá, ¿qué ocurrió? El precio disminuyó, que es el valor cuota, disminuyó en un 80%, pero en la AFP, los fondos de pensiones mantienen la misma cantidad de cuotas. Por lo tanto, acá finalmente se defraudó posiblemente al fondo de pensiones, porque ellos dicen, no, nosotros le devolvimos el capital, pero es que si la contabilidad no miente, acá hay dos caminos. Si yo disminuyo el valor cuota, tengo que aumentar la cantidad de cuotas para que el capital social sea el mismo. O un dividendo efectivamente te puede disminuir el valor cuota, pero los dividendos no pueden ser más allá de un 30%. Tú no puedes, como vía dividendo, repartir un 80%, por lo tanto tampoco alza. Y eso por algo en el balance, en el estado financiero, dice 80% de pérdida. Conceptualmente, para cualquiera que entiende de contabilidad, 80% con paréntesis es pérdida. ¿Y qué pasa, Hernán? ¿Cuál es la gravedad de que hay un nuevo tema penal que se llama administración desleal? Si yo administro tu dinero, lo tengo que administrar como si fuese mío. ¿Y qué pasó con esta AFP? Con más rigurosidad todavía, pues, si estás manejando un dinero ajeno, y Ya, por lo tanto es más riguroso todavía. Primera responsabilidad de 5 AFP, estamos hablando de Habitat, Capital, Cuprum, Provida y Plan Vital. 5 AFP que manejan el 95% de los fondos de pensiones. Le pasan 500 millones de dólares a Volcom sin tener clasificación de riesgo, incumpliendo la ley. Eso no tiene no sé si me entiendes. O sea, eso no tiene ninguna explicación y no tiene ningún argumento de defensa. Y ya de por sí, solo eso es administración desleal, porque no cumpliste los requisitos de la ley para administrar los fondos de pensiones. Segundo elemento, dentro de los fondos, la AFP, por ejemplo, este fondo PEC secundario 2 invierte en un fondo Argan 7, que es de capital de riesgo. Capital de riesgo en Europa y en Estados Unidos. Y las AFP invirtieron el fondo D, que se supone que es para los pensionados, gente conservadora, en un fondo de capital de riesgo. ¿Te parece aceptable? Es decir, tampoco respetaron los principios del fondo de pensiones. Un fondo A podría ser, pero un fondo D es ser inaudito con nuestros pensionados. Entonces, doblemente administración, posible administración desleal. Tercer aspecto, este 80% de pérdida, pierden 80%, en la AFP, en los registros públicos de la superintendencia, no disminuyó la cantidad de acciones, por lo tanto, no, lo que dice Volcom no se condice con los estados financieros, por lo tanto, acá en la práctica se pierden 132 millones de dólares, Hernán, en un día. Y si tú eres AFP y pierdes con alguien eso, le quito todo el dinero y lo demando. Exacto. ¿Qué hizo la AFP al mes siguiente? Suscribió más cuotas y les puso 7,5 millones de dólares adicionales las 4 AFP. Por lo tanto, el caso Volcom es el más grave porque vincula a través de Odisea a los 4 hijos del presidente Piñera y al presidente mismo, que es socio de Odisea a través de Bancar, y Bancar pertenece al presidente. Por lo tanto, acá hay una relación directa. Volcom, estos genios como Fernando Larraín Aninat, ojo, otro punto, Fernando Larraín Aninat, socio de Volcom, es hermano de Fernando.
Y Fernando Larraín está en la comisión clasificadora de riesgo que tuvo que haber dicho cómo se les pasa un peso si no tienen clasificación de riesgo. Es decir, O acá sea, el gerente general de la Asociación de AFP, que es hermano de Felipe Larraín, mirando para el lado mientras cómo se está incumpliendo los requisitos para que se pueda invertir en un fondo de pensión. Entonces, y acá está involucrado el representante legal, el señor José de Gregorio, es el decano de la Universidad de Chile. Yo estudié un magíster en finanzas en la Universidad de Chile. Me parece inaudito que no se le haya pedido la renuncia ipso facto a, para que aclare sus problemas. Es decir, él tiene el beneficio de la inocencia, pero ante la gravedad a nivel contable, financiero y de requisitos de clasificación de riesgo, ahora, esto es bueno, inaudito. además de eso, Gino, ahí con José Gregorio, uno dice, él ocupa un cargo público en una universidad estatal que no es mal remunerada y se supone que tiene dedicación exclusiva, po, Claro. porque además es el decano, entonces se produce aquí un conflicto de interés y una actuación que probablemente es inadecuada, que no debió haber estado ahí, porque claramente ser decano de una universidad, más todavía una universidad estatal, donde tiene un ingreso garantizado, que probablemente no cumple sus expectativas, porque él a lo mejor tiene una expectativa mayor, pero desde el momento que está en una universidad de este tipo, bueno, y postula, es porque tiene interés en el servicio público, porque eso es, y además, vuelvo, yo digo, él tenía exclusividad en el cargo, yo no puedo estar haciendo, podrá hacer clases, pero no creo que sea representante legal y esté metido en otras empresas. Me parece que eso no es adecuado porque claramente se pueden producir conflictos de interés, pero también de la imagen corporativa de la propia universidad, que eso es un problema. O sea, yo creo que aquí esto es un escándalo realmente que ojalá la comisión investigadora lo, lo haga la investigación a fondo y llegue a conclusiones y no hayan interferencias entre medio para que no diga nada. Pero Y, yo Hernán, ¿y te espero y puedo hacer tengo la esperanza que una lo última haga. acotación? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una acotación adicional? Sí, sí, sí. ¿Qué negocio hicieron los hijos de Piñera que son tan brillantes que tienen un fondo de 170 millones de dólares para prestarle dinero a Volcom? Porque, es decir, ¿y dónde pagaron los impuestos? Porque recuerda que un padre no le puede pasar el patrimonio en vía a un hijo sin pagar los impuestos. Sí. Y, y- Bueno, eso es una de las dudas que ha surgido el tema, cómo hicieron este, este, esta cantidad de recursos que tienen disponibles eh, para poder invertir, hacer negocios, de dónde surgen y cómo se clarifica para que se diga, a ver, mire, yo le doné, pagué los impuestos, por lo tanto están legales, pero eso no hay información sobre eso. claro, entonces, pero acá el meollo más crítico, Hernán, y esto no hay que perderse, la AFP no le tuvieron que haber pasado un peso a Volcom. Y Exacto. 5 AFP, las más grandes del país, le pasaron 500 millones de dólares. Perdieron 132 millones de dólares, o contable o físicamente, eso tendrá que verlo la comisión investigadora. Pero en la práctica, la pérdida está en el balance. Yo no estoy inventando el -80, Ya, está. Y por lo tanto, y en una disminución de capital, lo que ellos hicieron contablemente no es correcto. Una disminución de capital, yo destruyo cuotas y devuelvo el dinero. eso, claro. Cuotas, partida doble, devuelvo el dinero. Acá no hubo destrucción de cuotas. Por lo tanto, no era el procedimiento para una disminución de capital. Y la CMF brilla por su ausencia, es decir, ¿cómo permite que lleguen fondos de pensiones? Sí, lo dice el reglamento interno, Hernán. El reglamento Mm. interno reconoce que el fondo de destino, que es el Guardian, no tiene clasificación de riesgo. Y Volcom tampoco las tiene en Chile. Es decir, no tuvieron que haber recibido un peso. Mm. Y eso es lo grave, que entre comillas, por el poder de Sebastián Piñera, doble, porque él pone los 170 millones de dólares a través de Odisea en los fondos de Volcom, viene y captura 500 millones de dólares de la AFP que nunca debieron haber recibido un peso. Por lo tanto, de verdad, sinceramente, Hernán, esto ya sobrepasó todos los límites y esperamos que se empoderen asociación de consumidores, abogados. Esto es un caso demasiado grande. Yo solo expuse los hechos. Ahora Claro, espero porque que ahí tenemos, nosotros como asociación de consumidores vamos a tener que ver, ojalá que la comisión investigadora llegue a conclusiones y clarificadoras de lo que sucedió
y cuál es lo que pudo haber afectado los fondos de pensiones de los trabajadores. Y por lo tanto nosotros haremos, cuando corresponda, tendremos que hacer con toda esa información, analizar y salir, porque ¿quién defiende a los trabajadores en este caso? ¿Quién? No hay quien, o sea, se supone que la superintendencia, pero la Pero si la superintendencia superintendencia le no va a mintió al hacerlo. país, Hernán, el superintendente Macías le mintió al país diciendo de que estaba dentro de los límites normativos, y yo te acabo de mostrar en la página web de la ¿Sí? superintendencia que tiene una R y que 0,28 es mayor que 0,1 y 40 y tantos por ciento mayor que 0,5, por lo tanto no cumple ninguno de los dos requisitos cumulativos. Exacto. Gino, yo creo que pasando a otro punto, eh, el gobierno ha presentado una propuesta de ley para regular, y claramente lo que busca, esta yo la llamé hace unos días, ¿este es un corralito o es la ley Felices y Forrados? Porque parece que fuera esta. Le sacaron una ley especial, la ley Felices y Forrados, así como salió la ley Cholito y todo eso, esta es la ley Felices y Forrados. Bueno, desde mi punto de vista, aquí se vulnera la libertad de las personas y el derecho de propiedad que tienen las personas de los fondos para poder hacerlo y cambiar. Y yo lo que agregué, ¿por qué algunos tienen derecho a especular con el dinero? Se han forrado especulando en la bolsa. Bueno, ¿y por qué el trabajador que tiene este dinero también no puede especular? Sí. Porque claro, yo puedo cambiarme de fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy especulando. Yo creo que este fondo va a tener mejor rentabilidad, invierto aquí. Lo mismo que hago en la bolsa, cuando creo que una acción va a subir, le pongo más plata, saco de un lado y juego con la plata, especulo. Bueno, yo creo que aquí se vulnera el derecho a propiedad. A mí me parece que esta es una vulneración que hay que defenderla, porque claramente se le ha dicho a todos los afiliados a la AFP que es el dinero de su propiedad, y entonces, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo quiera con el dinero de mi propiedad cuando al día de hoy yo lo puedo hacer? Pero ahora me pone esta limitante que puedo hacerlo 2 veces en el año y solamente lo puedo hacer con el fondo adyacente. O sea, si estoy en el D, no me puedo cambiar al E, y si estoy en el E, no me puedo venir al A. O sea, tengo que estar en un fondo adyacente. Y 2 veces al año, pero lo puedo hacer que se demora 30 días o una cantidad de tiempo. O sea, no es ni siquiera instantáneo. O sea, esto es un verdadero corralito, pues yo no puedo hacer lo que yo quiero. Probablemente cuando yo haga el cambio, ya la posibilidad de ganar más plata ya pasó ya, porque esta cuestión de la especulación es instantánea. No me inspiran para que suban las acciones en un fondo, o que un fondo mutuo va a tener mayor rentabilidad, o otro tipo de instrumento financiero. Por lo tanto, a mí me parece que ese es mi mirada. ¿Cuál es la mirada tuya sobre la ley y qué te parece que efectivamente uno pudiera ir incluso, aunque no les gusta mucho el Tribunal Constitucional, pero a lo mejor que se pronuncie? A lo mejor aquí se vulnera el derecho a propiedad. Hay los defensores del derecho a propiedad que gritan todos los días y hablan del derecho a propiedad. Bueno, pero parece que el derecho a propiedad funciona para un lado, para los otros no hay derecho a propiedad. ¿Qué te A ver, parece? Hernán, te quiero explicar algo que es bastante importante. El, el principio, la libertad, uno tiene derechos y obligaciones. Nos obligan a ahorrar en la AFP, pero teníamos un derecho antes del año 98, que no podíamos tener pérdidas en 12 meses. Si Exacto. teníamos pérdidas, la AFP te pagaba la pérdida. Un sistema con derechos y obligaciones sin cambio de fondo, pero sin pérdida. Sí, Se crea el 2002 la libertad de elegir, pero el riesgo de pérdida se nos pasa a los trabajadores. Cuando unos exacto. poquitos se cambiaban, que son los que tienen información privilegiada, nadie criticó los cambios de fondo. Cuando hoy solo un 3% de los chilenos se cambia de fondo, cuando llega la información a cualquier persona de a pie, porque lo que yo hago como magíster en finanzas es dar lo que yo hago con mis fondos y se lo entrego la información pública. La gente toma decisiones y le ha ido muy bien. Entonces les molesta que la gente de menores ingresos está haciendo esto. Entonces, primero, el gobierno de Piñera, la gente que votó por Piñera, votó por un programa de gobierno. Y en la página 109 del programa de gobierno de Sebastián Piñera, decía que iba a ser una aplicación
un clic y cambio, donde iba a levantar las restricciones a los cambios de fondo y pasar de 4 días a un clic y cambio. No sé si me entiende, que es, Es instantáneo, bueno, esa es la prácticamente promesa. instantáneo. Esta era Entonces la ahora, promesa. cuando plantea un corralito donde una persona humilde que solo tiene ahorro en cuenta obligatoria, cambiarse del fondo A al fondo E, como es en fondo adyacente, se va a demorar 120 días. Sí. Pero el que es rico, el que tiene APB, el que tiene cuenta 2, se va a cambiar libremente en 4 días. Entonces, eso se llama discriminación arbitraria. Estamos discriminando a la gente pobre, a la gente trabajadora, a la gente que no tiene capacidad de ahorro. Y estamos beneficiando, haciendo una discriminación arbitraria para que la gente rica, a la gente de mayores ingresos, pueda cambiarse libremente. Por lo tanto, primero es inconsecuente con el programa de gobierno que decía pasar de 4 a 0 días. Ahora está pasando de 4 a 120 para proteger sus intereses de las triangulaciones. Si acá el tema es bastante claro, el conflicto de intereses. Entonces, entendiendo este contexto, yo lo que me pregunto, Hernán, y se lo pregunto directamente al presidente de la República, si tanto le molestan los cambios de fondo, primero, ¿por qué en la reforma previsional le quiere dar el poder al superintendente para hacer un corralito hacia el fondo B? Porque con eso se ganan $1.000 millones en comisiones fantasmas. No nos perdamos. No. Eliminar a Felices y Forrados y que el superintendente pueda enviarnos a todo el fondo B implica $1.000 millones al año en comisiones fantasma. ¿Para quién? Para Volcom, para Moneda, para la Claro, Reinvial. Digamos las porque, cosas como son. porque Y lo Volcom, segundo, a pesar de tener pérdida, igual tuvo ganancia. Alrededor eh, de $400.000 creo que le llegaron así por comisiones que tuvieron que pagarle, a pesar de haber tenido pérdida. exactamente. Entonces, eh, eh, tenga ganancia o pérdida, las comisiones fantasmas se pagan Se igual. Tú pagan tienes igual. un punto. Y Tuvo segundo, 400 Hernán, mil dólares según lo que yo estuve viendo ahí en unos documentos. y mi segundo 400 llamado mil va a ser dólares claro. de comisiones que ganaron. Mira, mi segundo llamado al presidente, al ministro Briones, a la ministra Saldívar. Mira, si tanto le molestan los cambios de fondo, si supuestamente perjudican tanto a la gente, hagamos las cosas bien. Yo lo propuse a la presidenta Bachelet, se lo propuse en la Cámara de Diputados este año, lo propuse en el Senado. Devolvamos la ley al año 98, regresamos todo al fondo C, derechos y obligaciones. Yo no me puedo, pierdo mi libertad de cambiarme, pero gano mi derecho que yo no puedo tener pérdida en 12 meses y se acaban las comisiones fantasmas. Exacto. Entonces, y yo pierdo mi empresa, pierdo mi emprendimiento, pero ganamos 11 millones de trabajadores que no perdiremos un peso. Entonces, de verdad, esto es todo inconsecuencia pura, porque por un lado quiere limitar los cambios de fondo y está contra los cambios masivos, pero quiere darle el poder al superintendente Macías para hacer un cambio. Si nosotros movemos contablemente $10.000 millones, Macías podría mover $60.000 millones al fondo B. Tercer punto, información privilegiada. ¿Por qué? Porque los poderosos de siempre van a saber, mira, la gente se cambió y en 30 días más va a cambiar de fondo. 30 días en los mercados es una eternidad. Por lo tanto, los Claro. poderosos de siempre van a poder hacer uso de información privilegiada, comprar barato y vender caro. En cambio, la gente humilde se le está retrasando y esto va a permitir grandes arbitrajes contra los trabajadores, menos rentabilidad porque al final, si se demora 30 días un cambio de fondo, lo perjudica porque se genera arbitraje. Entonces, esto en todas las dimensiones es un atentado contra la libertad de expresión, un atentado contra el derecho de propiedad de cambiarme libremente de fondos, y si tanto le molesta el tema de los cambios de fondos, bueno, regresemos a la ley del año 98. Es Exacto. bastante simple, Hernán, si te das cuenta. Sí. Gino, ahora también ha estado en la palestra la discusión, incluso algunos como han ido a mostrar gráficos y todo tipo de información que dicen de que lo que lo, la- las recomendaciones de Felices y Forrados le han provocado pérdida a las personas. Y ese ha sido uno de los argumentos porque dicen de que cuando ustedes recomiendan, las personas pierden dinero porque se están cambiando de un fondo que si lo mantuvieran a lo mejor no tendrían la pérdida y, no tendrían, y que no había esas tales rentabilidades. ¿Qué dicen ustedes sobre esto? Porque yo he visto de que ustedes han dicho lo contrario y cómo demostramos a la gente que nos está viendo que eso no es verdad
y que son argumentos solamente para descalificarlo. A ver, Hernán, mira, lo primero, matemos cada uno de los mitos. El Banco Central afirma de que nosotros afectamos el mercado financiero porque se transan muchas, cuando da una sugerencia a Félix y Forrado, en teoría se transan acciones y se mueve el dólar. Yo lo he visto en todos los medios de comunicación que dice que Félix y Forrado afecta al mercado. Tú sabes, Hernán, que existe el artículo 48 del DL 3500, que excepcionalmente para cambios de fondo permite no transar en el mercado, sino es simplemente un ajuste contable. ¿Qué te quiero decir? Si gente se cambia del fondo A al fondo E, lo que hace es que agarra las acciones de Falabella del fondo A y contablemente las mueve al fondo E. Eso fue todo. No se vendió una acción en el mercado, no se transó un dólar. Y acá viene lo grave, porque el Banco Central ha insistido en esta mentira, porque es una mentira que nosotros se la mostramos en una reunión por lobby para demostrarle lo errado que están, y han insistido en la mentira. Ellos están engañando al mercado y se genera efectivamente un movimiento de mercado porque como el mercado le crea al Banco Central su mentira, cuando damos sugerencias se pone el mercado a comprar y vender pensando que la FPI van a comprar y vender, pero la FPI no compra ni vende, porque existe el artículo 48, esto es entender cómo funciona el Estado de Derecho. Entonces, que digan que movemos el mercado es de un nivel de ignorancia y mala fe, porque lo saben. Yo, mira, después de reunirme con el Banco Central y mostrarle el artículo 48 y demostrarle, yo emplazo al Banco Central, a ver, demuéstreme los registros por RUT de las AFP que venden dólares o compran dólares después de la sugerencia de cambio de fondos Félix y Forrado. No existe. Ya. Porque toda transacción en dólares sobre $10.000 se debe registrar en el Banco Central de Chile. No existe. Ahora, cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿qué podría, si hubiera esta restricción por esta ley, qué sucedería con Felices y Forrado? Porque claramente yo creo que esto es solamente una cosa bastante objetiva, que lo que buscan es neutralizarlos a ustedes y ojalá eliminarlos. Sí. ¿Qué sucedería con Felices y Forrado si saliera esta ley como está hoy día se está proponiendo? A pesar que hay varios que están hablando de la ley, no sé, yo creo que a lo mejor puede el gobierno lograr algún consenso, hacer una transacción, no sé qué cosa. Claro, y todo lo que están hablando es que lo que tiene que haber es sacar y avanzar en el cambio del sistema de pensiones, que ese es el fondo de esto. A ver, Hernán, mira, déjame aclarar un punto previo para poder responder tu pregunta. Tú que conoces de consumidor, ¿cuántos reclamos en el CERNAC en un año puede tener una gran empresa del retail? ¿Cuánto? Hace un número de reclamos. Tira tu número. 30.000, 50.000 podría tenerla. 30.000. ¿Sabes? 100.000 puede tener. Ya, piensa que me acaban de hacer un reportaje en la tercera, que pertenece al grupo Sayé, que recibe fondos de pensión y por eso nos atacan tan duro, que informa que Felices y Forrados, históricamente desde el 2002 a la fecha, con más de 200.000 usuarios, tenemos menos de 60 reclamos. Es decir, estamos hablando ni siquiera 10, 20 reclamos por año. Mira, para una... tengo una pregunta que me llegó de alguien aquí que me dice, si puedes y te parece claro, pregúntale por qué se fue el gerente general de Felices y Forrados, Carlos Díaz. Me llegó por WhatsApp. Cuando uno tiene una relación humana, personal, ¿cómo voy a estar hablando por los medios? Yo tengo el máximo respeto por Carlos Díaz, pero uno, es decir, fue parte de nuestro equipo, agradecimiento máximo, eso es algo que le tienen que preguntar a Carlos Díaz, pues. Entonces, uno, un mínimo de respeto por los trabajadores que han formado parte del equipo de Felices y Forrados, eso yo no lo puedo responder. Bueno, mira, otra cosa que yo quisiera preguntarte, ¿qué podrían hacer los trabajadores hoy día teniendo poder de cambiarse de fondo o el poder de cambiarse de una AFP? ¿Podrían ejercer el poder y hacer una corrida masiva, irse de una AFP a otra AFP y dejar sin afiliados a otra? ¿Podrían ejercer ese poder? Sí, Hernán.
nosotros queremos hacer un llamado a empoderarnos. ¿Qué quiere decir empoderarse? Nosotros tenemos un sitio web que es gratuito y público que se llama misclavesahora.cl, con videos educativos para cada una de las AFP para pedir tu clave web y tu clave de seguridad. Cuando tú estás sin tus claves, eres una oveja con la venda tapada que la AFP hace lo que quiere contigo, le pasa plata a Volcom, hace lo que quiere. Cuando tú te empoderas y tienes tu clave web y tu clave de seguridad, puedes cambiarte de AFP libremente. Lo que nosotros hemos dicho es que queremos hacer un cambio masivo de AFP. ¿Para qué? Para que se imponga la ética, para que se respete al dueño que somos los trabajadores. Y para eso tienes que esperar primero hacer fin de quincena, por ejemplo, 28, 29 o 30 de diciembre. Y la segunda condición es financiera, que el semáforo Felices y Forrados esté en color verde. Cuando en un fin de quincena se dé semáforo en verde y la condición de fin de quincena, vamos a hacer un llamado público para que la gente elija cambiarse de AFP. Si todos se cambiaran a 1 o 2 AFP, el resto simplemente dejaría de existir. Entonces, ¿y por qué? Porque nosotros somos los dueños de los ahorros. Es bastante simple, es decir, la gente con el 10% ya se dio cuenta, mira, la plata es mía. Pero el otro Exacto. poder es con la clave Ese- web y la clave de seguridad, y por eso mi llamado es desde ahora que la gente pida su clave web y su clave de seguridad, se sume gratuitamente en Feliz y Forrado y espere el semáforo en verde en un fin de quincena, y que ahí vamos a hacer a futuro, cuando ocurran los hechos financieros, dar la sugerencia de que si tú quieres libremente cambiarte de FP, lo hagas. ¿Qué pasaría, Mira, Hernán? Nacería un nuevo Chile. Nacería un Chile exacto. donde el consumidor, con nuestro poder, diríamos, Hábitat, al superintendente lo protege, bueno, yo no. ¿Por qué le tengo que pasar mi dinero a Hábitat si vienen y se ríen y ocupan al superintendente como un títere? Como un títere. Si esto es muy Eso, grave. lo, eso nos pasa a nosotros, y te lo digo yo como presidente de CONADECU, quisiéramos que los consumidores se empoderaran en ese sentido. Cuando haya empresas abusivas, que los consumidores se abstengan de comprarle, castigarla, castigar al que hace mal las cosas. Bueno, eso sería consumidores realmente empoderados, y ahí sí que las empresas tendrían que reaccionar y hacer las cosas bien y respetar los derechos de los consumidores, y en este caso también de una AFP, de respetar los derechos de los afiliados y buscar mejores soluciones para que tengan mejores pensiones y no hacer estas triquiñuelas que todo el tiempo se están haciendo. Mira, tengo un caso, te lo cuento. Fíjate que me llegó un caso hace poquitos días con respecto al retiro del 10%. Y me llegó un caso bien especial, ¿eh? Que yo te la quiero comentar. Y aquí incluso tengo el WhatsApp con la persona, el número de RUT. El detalle del pago que recibió esta persona es del 17 del 12 del 2020. El monto a retirar en pesos era 744.017 pesos. El estado de pago está en proceso y le dice abajo, el monto a retirar incluye un descuento de 208.711 pesos. Se realizó descuento sobre su saldo total para cubrir su seguro de invalidez y sobrevivencia, SIS. Esto generó una disminución en el monto a entregar en su solicitud de retiro. Forma de pago, Banco Estado, cuenta RUT, tanto. Absolutamente ilegal, porque el retiro del 10% no tiene ningún tipo de descuento, y menos esto, menos el seguro de invalidez y sobrevivencia. Bueno, eso está ocurriendo. Hay Hernán, pero es personas que han... una gravedad absoluta para que la gente lo sepa. Tú sabes que el presidente Piñera, a través del superintendente de pensiones, este año, en julio, justo antes del retiro del 10%, subió el seguro de invalidez y sobrevivencia desde 1,53 a un 1,99%. Tú sabes que con eso le está regalando 300 millones de dólares adicionales a las compañías de seguro, siendo que la tasa de mortalidad la controlan muy bien, según la Comisión Investigadora de Pensiones de Invalidez. Entonces, lo que tú planteas, para que la gente lo sepa, el seguro de invalidez, ¿quién lo paga? En los casos de los trabajadores con contrato, lo paga el empleador. En los casos de los trabajadores independientes, lo paga el mismo trabajador independiente.
Por lo tanto, lo que tú estás planteando es que todos los trabajadores independientes que retiraron el 10%, que no están con contrato, el Estado lo está discriminando arbitrariamente de forma inconstitucional, porque esta es una reforma constitucional, y se le están haciendo retenciones de seguro de invalidez por 200.000 pesos y pasándoselas a las compañías de seguro. Eso se llama posiblemente apropiación indebida, si mal no recuerdo. Entonces, lo que tú planteas me parece de la máxima gravedad Aquí y lo cuenta con el tengo. apoyo de toda la comunidad Felices y Forrados para levantar los O sea, casos, porque esto lo es que realmente inaudito. le queremos informar a todos los ciudadanos, a todas las personas que están retirando su 10%, que revisen su retiro y su información que le está entregando el banco, porque si esto aparece, es absolutamente ilegal. Sí. Este es, como dices tú, es una apropiación indebida. Esto sucedió, me lo enviaron y este fue de Hábitat. Venía de Hábitat que lo traspasó a Banco Estado. Es la información que me Oye, entregaron. Hernán, y te Y pongo un estamos segundo pidiendo caso. más información. Te pongo un segundo caso, el ex senador Carlos Cantero de Antofagasta lleva 5 meses con AFP Provida y a uno le pasan todo el primer retiro del 10%. Bueno, yo también tenemos reclamos de personas que han reclamado, que nos han reclamado a nosotros con algo de gente que todavía no se le ha entregado, y por eso hicimos la demanda colectiva en contra de la AFP Modelo. Tiene que ver con eso. Claro. No solamente eso, un montón de irregularidades que cometió en el primer llamado, en el primer retiro. Claro. Ahora estamos revisando qué es lo que va a pasar con el segundo retiro y vamos a ir acumulando. Y así que para todas las personas que tienen esta notita que le está llegando en su información para el pago, para que tengan cuidado y vayan a Conadecu. Gino, tengo a María Paz que también quiere hacerte una pregunta. Hola Gino, mira, ¿Qué tal, María Paz? estamos con más de 1000 personas conectadas en vivo en este minuto, hay más de 200 comentarios, la entrevista ha estado, pero ha generado muchísima expectación, pero te quiero llevar a un rol un poco más personal. Ya. El rol de las redes sociales en pandemia. Sabemos que este tipo de programas en vivo, de las noticias, la difusión, la gente se está informando de otra forma. ¿Cómo esto ha influenciado tanto positiva, en forma positiva y negativa para Felices y Forrados? Se han dado más a conocer, tienen mayores seguidores, pero también hay un lado B. Te hackearon tu computador, están las fake news y también miles de memes. Por ejemplo, la tercera era entrevistas que te hicieron, que te iban a hacer preguntas, que te las enviaron, tú las respondiste y salió otra cosa publicada. Entonces, cuéntanos un poco de ese lado un poco más personal. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto el rol de las redes sociales en esta pandemia? También cómo ha afectado a Felices y Forrados. Y tengo una cuña que quería comentarte de un ex ministro que dice legislar para restringir es apropiado. ¿Qué te parece? ¿Qué exministro fue? Hacienda. Ya, mira, lo que quiero indicar es, primero, respecto a todos los exministros, todos quienes hablan contra los cambios de fondo tienen conflicto de interés. El otro día salió Tamara Aknich, ex superintendente de pensiones, que fue sacada de su cargo por aprobar fusiones ilegales que nos costaron 400 millones de dólares, es decir, el diablo vendiendo cruces, pontificando de los cambios de fondo. Y si ella nos perjudicó con 400 millones de dólares a todo el Estado de Chile, es decir, Sí. la sacaron, salió con la cola entre las piernas, y después, ¿quién financiaba su programa de radio? El grupo principal, el mismo que estaba relacionado con Cuprum. De hecho, ella venía desde el grupo Penta, fue pues, impuesta como superintendenta de pensiones. Y no hay que olvidarse de que hay un caso en tribunales donde sigue avanzando el tema de las fusiones ilegales. Hay un caso civil. No hay que olvidar eso. Por lo tanto, esas fusiones todavía están en el ámbito que se pueden caer civilmente. Ojo con ese punto. Entonces, Tamara Aknich, conflicto de interés. Alejandro Ferreiro, constantemente nos critica, fue el creador de las comisiones fantasmas como ex superintendente de pensiones y beneficiado, porque gracias a la triangulación de Hábitat, Moneda y LC, Confuturo, él es director de Confuturo. Por lo tanto, él recibe muchos millones de pesos como director gracias a los fondos de pensiones, gracias a las triangulaciones y gracias a las comisiones fantasmas. Por lo tanto, la verdad es que el señor Ferreiro tiene un grave conflicto de interés y me gustaría que la entrevista no hable como ex superintendente, sino que hable como director de Confuturo. Esa es la realidad. En paralelo,
ex superintendente del Banco Central, José de Gregorio, que también es decano de la Universidad de Chile, es decir, que hable con su rol de decano de la Universidad de Chile, que no hable como gerente general de Volcom, o que ponga, mejor dicho, también que todos sus cargos, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, o el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tiene una AGS, recibe comisiones fantasmas. Entonces, ¿por qué todos atacan a Feliz y Forrado? La comisión Bravo, el señor Bravo dijo que Feliz y Forrado era una secta. Yo que sepa, no hago ninguna reunión, ni No hace rezamos rituales y nada de eso. Es decir, que una persona del prestigio de Bravo diga una declaración, una calificación de ese tipo, la verdad es que lo único que está haciendo es bajando su propio prestigio, no el de nosotros. Yo soy magíster en finanzas. En los hechos, lo que les duele, ¿saben por qué odian tanto a Feliz y Forrado? Porque demostramos que las AFP están haciendo una mala gestión. ¿Por qué? Porque los últimos 12 meses mi misma AFP me certifica que hemos ganado UF más 10%, en vez de haber ganado UF más 2% en el fondo A. Le estamos ganando a todos los multifondos. Entonces, por eso nos odian. Mira, yo te quería también preguntar, María Paz te dice que el rol de las redes sociales, porque claro, tú has estado en las redes para bien y para mal, para todos, porque hay un grupo importante que está contigo y hay otro grupo que te ataca duramente. Ahora, todo esto que está aquí, las triangulaciones, todas las comisiones fantasmas, todo esto que aparece aparentemente es un atentado en contra de los trabajadores. Y al final no son los trabajadores los que están pagando esto. Si esto no sale del bolsillo de la AFP, sale del bolsillo del fondo de los trabajadores. Bueno, ¿y esto por qué no se lleva a la justicia y se denuncia? ¿Podría ser? A ver, mira, en las próximas semanas vamos a hacer una denuncia penal con abogados de primer nivel y creemos que los poderosos de siempre no les va a gustar quienes nos van a defender en las próximas semanas. Entonces ya estamos bastante cercanos a presentar las acciones penales y las primeras acciones penales. Pero después, para algo se armó una comisión investigadora dentro del Estado de Derecho para investigar las 4 triangulaciones y una vez que esté la conclusión de eso, nosotros vamos a ejercer todas las acciones civiles y penales que correspondan con los mayores antecedentes. Gracias al periodismo, gracias a un Carlos Tromben, gracias a un Héctor Cárcamo, gracias a un CIPER, hoy en día Volcom, hay 3 líneas investigativas del caso Volcom que son gravísimas. Es decir, que la familia del presidente de la República invirtiera los 4 hijos junto con el presidente, invirtieran $170 millones en Volcom, para que ellos pudieran levantar $500 millones en la AFP, nos parece gravísimo. Es decir, y acá se pasaron $500 millones de 11 millones de trabajadores a una empresa que no tiene ni siquiera clasificación de riesgo. Ninguno de los fondos. Es decir, si esto es que no hay que buscar, no hay que ser experto financiero. Esto cualquier consumidor puede venir y decir, ¿saben qué? Paren. Y acá también nosotros hemos entregado la información, al respecto, María Paz, quiero complementar con un tema, el rol de los medios de comunicación. Acá nos han dado durísimo, porque hay muchos medios que están en el borde de la quiebra. La Tercera del Grupo Sayé. ¿Quién es el principal financiador? ¿Dónde recibe el financiamiento La Tercera? Del gobierno, del Estado de Chile. Entonces, ¿qué ocurre? Que La Tercera nos ataca con todo porque llega la llamada del teléfono rojo del segundo piso y el señor Sayé se agacha y dice, sí, haré todo lo que me digan. Porque si no quiebra. ¿Las redes sociales han jugado un rol preponderante o no? ¿Te han permitido? El señor Sayé está en la quiebra misma. Y esto no lo afirmo yo, ojo, salió un tuit muy importante de un medio de Times en español que dijo que no aceptaba que el segundo piso de la moneda lo censurara respecto a los casos de triangulación. ¿Y qué ocurrió con ese medio? Ese tuit que estaba siendo visto internacionalmente, hackearon y lo borraron. Mire qué coincidencia. Mire que el Estado de Chile quizás, no sé, con su grupo... ¿A ti te hackearon tu computador?
fue noticia nacional, fue portada de diario. Yo- ¿Qué pasa yo- con eso? Por eso te digo, el lado es que, B. ¿Qué es pasa que contigo yo lo vi. también? Yo estaba trabajando, como siempre me quedo Ujú. hasta altas horas de la noche trabajando y de repente suena un plim y ¡bum! Se me empieza a ir todo a negro y dije, ¿qué es esto? Es decir, Claro, por suerte ¿qué yo hago pasa? respaldo y todo, entonces la verdad es que por suerte no me afectó, pero en el momento, de hecho, yo no podía, estuve bloqueado 3 semanas de poder publicar live en Facebook. Después de hacer este live que llegó a 55.000 personas, que llegó a millones de chilenos, me censura Facebook. Mi equipo sí podía hacerlo, pero yo no. Gino Lorenzini censurado por Facebook Estados Claro. Unidos. Gino, tenemos un caso muy cercano con Abecus, después de Conadeco la... estuvo cerca de un año censurado, por Facebook, recibiendo entre 400 y 500 intentos de hackeo semanales en la web. en No la web. podíamos compartir No, publicaciones. eso es Después de real. la repartición del papel tisú, oh, nos hackearon nuestras redes sociales. Y lo otro, respecto a los medios de comunicación, mira, Ujú. BioBio nos escribe, oye, queremos hacer un fact-checking. Perfecto. Le mando 7 pruebas, no palabras, no pruebas. No publicó ninguna. Y ahí yo encaré a Tomás Mochat y le dije, es que esto es inaceptable, yo no te estoy pidiendo que ponga mis palabras, pone mis pruebas, pone mi cartola. Y esto verifica que todo lo que está firmando la superintendencia está fuera de la realidad, es una mentira. Y no publicaron nada. Un medio cuando omite información, omitir es mentir. Y adicionalmente, no sé, Mónica González, ex CIPER, relacionada con el grupo Sayé, viene y nos hace un ataque público. Yo de forma caballera le digo, oye, por si acaso, ese mismo ataque te lo censuraron en la red y te estoy avisando y todo lo que tú me atacaste, acá están todas las pruebas que demuestran que estás equivocada. Ni siquiera me quiso responder el correo, pero sin embargo ella reconoce públicamente que habló con José de Gregorio. El rol del periodismo es ver los distintos puntos de vista para construir una Exacto, realidad. exacto, sí. Y eso, sesgar la realidad, omitir, es mentir. Después nos atacan con un falso estudio del señor Palma, que era un infiltrado de Moneda Asset. Yo lo hice público en mentira verdadera. El señor Palma dice que trabajó hace 7 años en Moneda Asset y nosotros tenemos los registros, que tiene un mail oficial de Moneda Asset y que ingresó el 2 de noviembre a Felices y Forrado y insertado por VPN como si estuviera en Texas. Y pensó que con eso no lo íbamos a pillar. Pero nosotros tenemos buena tecnología. Entonces, ¿qué te Oye, quiero decir? Acá ah, hay una situación donde se están viendo mermados los principales instituciones del Estado. Estamos viendo cómo, sorprendentemente, tratan de armar una comisión investigadora contra Felices y Forrados, y la verdad es que yo estoy muy contento, porque tengo 200.000 personas que vamos a mostrar nuestras cartolas, y la comisión investigadora contra Felices y Forrados y los actos del Estado, solo le mando una señal a la UDI para que mediten lo que están haciendo. Ojo, que ellos dijeron entre 2014 y 2018 para proteger a Piñera, pero la comisión investigadora que se aprobó es desde enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Y tenemos muchos actos del Estado que están fuera de la legalidad, que involucran corrupción en otros países, corrupción interfiriendo el Estado de Chile en otros estados en su soberanía. Entonces, tenemos muchos antecedentes, actos públicos que están relacionados con asesores financieros de carácter general. Entonces, la verdad es que estoy esperando con ansia esa comisión investigadora porque vamos a mostrar al país antecedentes que realmente vienen por lana y van a salir trasquilados. Bueno, oye, esperamos esa Gino, información, Gino. Hernán, nos quedan, ya estamos pasados 9 minutos, pero la ay, gente te pide, estamos 517 veces compartidos, más de 300 comentarios, pero cerremos porque la gente está mira, aquí escuchando la atentamente. última pregunta, Gino, que te voy a hacer, que me parece que es bueno que tú la respondas. También se te criticó porque apareciste tú que tenías algunas acciones en varias AFP. Y fue una crítica que se hizo, bueno, pero yo escuché una
explicación de un superintendente, de un ex superintendente, y por la cual él explicó en una entrevista que hicimos, en una conversación que hicimos, explicó. Pero quisiéramos escucharla de tu parte. ¿Por qué esto de tener acciones en distintas AFP? Muy simple, porque yo soy afiliado de algunas AFP, pero yo también puedo ser accionista. Y para ser accionista, en la única corredora que yo puedo comprar acciones online, que se llama Renta4.cl, me exige comprar mínimo 100 lucas. Entonces, ¿qué hice yo? Invertí 100 lucas en las 5 AFP que están, por ejemplo, relacionadas con el caso Volcom. Entonces, yo me voy a dar el placer como accionista de entrar en la junta de accionistas, levantar la mano y dejar las pruebas necesarias para presentar estos casos a nivel internacional. Porque justicia en Chile, ojalá que llegue, pero se va a demorar. Pero justicia en Estados Unidos, si acá, Hernán, revelando una información crítica, acá hay una gran pugna, ojo con este punto. Los que financian el movimiento No Más AFP son los bancos chilenos. ¿Y por qué quieren eliminar a las AFP? Porque al pasar la plata al Estado, el Estado se la va a pasar a los bancos y por lo tanto es ahí donde hay un control. Las AFP están dominadas por aseguradoras del extranjero. Grupo americano, por ejemplo, Principal es dueño de Cuprum, MetLife es dueño de Provida, Prudential es dueño de Habitat, Generali de Italia es dueño de Plan Vital y Sura es dueño de Sura, que es colombiano. Entonces, compañías de seguro extranjeras versus bancos chilenos. ¿La pugna cuál es? Que ya ha venido incluso el CEO de empresas americanas a reunirse con el presidente Piñera porque dice si eliminan el sistema de AFP, ellos incluso están amenazando con echar abajo el TLC. A ese nivel esto está escalando. Y por otro lado, los bancos meten la idea de eliminar a la AFP porque con eso van a tener los 200.000 millones de dólares para hacer lo que quieran. ¿Cuál es nuestra postura? Ni un extremo ni el otro. Los únicos dueños de los ahorros somos los trabajadores. Y por lo tanto tenemos que proteger este derecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invitamos a toda la gente independiente a que se sume a F&F Vota Feliz. De hecho, tenemos una lista queremos inscribirnos como independientes, pero vamos a hacer una mejora que es un regalo de Navidad para todos los chilenos, de que si tú, por ejemplo, quisieras ser constituyente, te puedas inscribir. Y quizás tú no tienes los mismos principios que Feliz y Forrado, que te inscribas como independiente, pero necesitamos muchos Hernán Calderón, necesitamos mucha gente en el país que como independiente pueda levantar los votos digitales que necesitan y nosotros vamos a hacer una plataforma pública y abierta para los independientes no neutrales, los independientes del pueblo. Cada uno tiene sus principios, pero tenemos que unirnos los independientes ¿para qué? Para levantar los patrocinios que tenemos apenas. El gobierno ridículamente aprobó esta ley el 5 de diciembre y es casi imposible llegar a 34.000 patrocinios de firma de acá al 11 de enero. Es muy difícil. Pero por lo mismo, de forma generosa, queremos anunciar al país que todos los independientes se pueden registrar en F&F Vota Feliz. Ya a partir del 25 de diciembre, regalo navideño, lo van a poder hacer F&F ya sea por la lista F&F o por otras listas independientes o como independiente solo, pero lo que queremos es que la ciudadanía vea quiénes son, vea sus videos, vea su currículum y que cada uno vote por quien quiera. Y de esa forma generar un solo compromiso, democracia digital, que la Constitución no sea redactada por 155 personas, sino que libremente cada uno decide, mira, yo voy a recibir la información de mis electores cuando ya esté en la constituyente y la voy a mirar antes de votar, no vinculante. Yo en mi caso voy a elegir que sea vinculante con el 80%, es decir, yo me comprometo que voy a votar igual a lo menos el 80% de las cosas que los electores del distrito 10 donde yo estoy participando. Entonces la gente de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul, La Granja, van a votar los artículos, por ejemplo el agua. Y si me dicen, Gino, estamos 80% por este artículo del agua, yo me comprometo a votar igual que ellos. Es bastante simple. Pero al hacer una constitución digital, la abrimos de que en vez de que sea entre 4 paredes con gente que puede ser comprable, la abrimos a 20 millones de chilenos y sería la primera constitución digital del mundo. Y en lo particular, mi gran compromiso es mejorar las pensiones ahora. Nuestro programa tiene 10 puntos de mejora a las pensiones. En resumidas cuentas, las pensiones subirían de 200.000 a 400.000 pesos
inmediatamente con esta nueva constitución. Entonces, hay que cambiar el sistema desde adentro, y para eso está FIF Vota Feliz. Necesitamos, insisto, esto es difícil, pero necesitamos inscribir a lo menos 182 candidatos independientes en todo Chile, y candidatas, porque necesitamos que la mitad sean mujeres, y a la vez necesitamos más de 34.000 votos de acá al 11 de enero. Entonces, invitamos ahora a toda la gente que se sumen en FIF Vota Feliz, porque así vamos a hacer una buena constitución, una constitución digital, y si es que crees en Feliz y Forrado y los principios de cultura del ahorro, es tu libertad. Pero si es que no, te puedes inscribir como independiente, porque vamos a poner esta plataforma pública a partir del 25 de diciembre. Bueno, Gino, nos pasamos bastante. Tenemos mucha gente que nos está viendo. Lo han compartido cientos de veces. Hay mucha gente que está haciendo preguntas. Y creo que fue una muy, muy buena entrevista, muy aclaratoria, saber los puntos de vista que tú tienes y que los conozca la gente de La Voz del Consumidor, nuestra comunidad de Conadecus, que también están conectados. Y por lo tanto creo que, y agradecerte la disposición para poder estar aquí presente, aunque no vamos a decir en qué país estás en una parte del mundo, pero estás presente porque la discusión sigue y va a seguir. Por lo tanto, probablemente a lo mejor en un futuro cercano vamos a tener que invitarte nuevamente para poder estar conversando. Así que yo te agradezco, Gino, y también a María Paz, a don Luis Bravo, que está detrás ahí en la sombra, y te dejo ahí un minuto para que te despidas. No, María Paz, Hernán, yo soy el agradecido. Creo yo de que para mí era muy importante decir todas estas críticas de que tengo denuncia en el CERNAC. De hecho, cuando el director del CERNAC viene y dice, esto es una denuncia grave por publicidad engañosa, tú sabes que nos dio 10 días para responder. Es decir, primero nos denunció públicamente sin haber iniciado la investigación que le inició 4 días después. Eso es ilegal. Es ilegal y arbitrario que una autoridad pública nos denuncie sin tener un procedimiento de investigación no formal. Cuando nos denuncia, ¿sabes cuántas consultas teníamos en el CERNAC? 0. Entonces, yo no sé cómo inician una investigación sin denuncia. Es algo bastante llamativo. Y lo tercero, nos dieron 10 días hábiles, nosotros respondimos en 8, un informe de 170 páginas. Contundente. Y, por otro lado, por transparencia, ellos pidieron más plazo y llevan 45 días sin responder cómo el director del CERNAC recibió las denuncias del señor Palma. ¿Cómo se consiguió el teléfono del señor Palma? Para el CERNAC, arbitrariamente 45 días, para Feliz y Forrado, 8. La verdad es que el Estado está funcionando muy mal y finalmente, estamos demostrando de que acá hay un bullying público y privado para tratar de destruir nuestra imagen. Pero lo que pasa, Hernán, es que al final no destruyen nuestra imagen, nos fortalecen, porque cada día somos más felices y forrados, que tomamos el control de nuestro ahorro, que nos cambiamos de fondo y que vemos la verdad nuestra cartola. Si al final yo partí con 8 millones de pesos en Feliz y Forrado y con orgullo tengo hoy en día casi 48 millones de pesos. He ganado 40 millones de pesos gracias a la sugerencia. Y lo único que he hecho es ser generoso de compartir mi información como magíster en finanzas con todas las personas en el mismo segundo. Democracia total. Cuando tú tienes principios sólidos, no hay campaña de desprestigio, no hay campaña de gobierno, no hay campaña del segundo piso que pueda destruir a Feliz y Forrado. Bueno, Gino, gracias. Nos Bien, quedamos pues, con tu gracias. última cuña de democracia digital, democracia en los medios, democracia en el sistema de fondo de pensiones. Bueno, Que amigos, nos sigan a nuestras comunidades, por nuestras redes, Hernán, las redes de Conadecu, invitamos a las redes de Felices y Forrados. Muchas gracias y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias por la muchas invitación, gracias. que estén muy bien. Adiós, amigos, y este ha sido un primer lanzamiento por Facebook Live de La Voz del Consumidor de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADEC. Y nos veremos ya en la próxima semana, donde les anunciaremos quién será nuestro próximo invitado. Gracias, Gino, gracias, María Paz, gracias, don Luis. Adiós. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao.